Bienvenidos a Economía en Breve del 27 de febrero del 2022. Esta semana parece que la humanidad regresó de golpe al siglo XIX con el ejército ruso comandado por Vladimir Putin invadiendo Ucrania por diferentes flancos en un acto inexcusable de evidente agresión a un país libre y democrático que se rehusó a estar bajo el control de la Rusia de Putin, quien justificó su acción diciendo que Ucrania siempre había sido parte de Rusia y representaba un riesgo para su seguridad si se unía a la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Me parece increíble que en pleno siglo XXI veamos a una potencia militar invadiendo a otro país con todo tipo de justificaciones, diría yo, mentirosas y anacrónicas. Y por más que Putin tenga un control férreo sobre su país, veo muy probable que incluso el pueblo ruso abrirá los ojos para ver el desastre al que los está llevando su presidente con ínfulas de emperador. La resistencia que ha mostrado el pueblo ucraniano en su defensa ha sido no solo admirable con el propio presidente Zelensky unido a la lucha, sino también, diría, inesperada para el ejército ruso y el propio Putin, que lejos de obtener una victoria rápida con su poderío militar, ni siquiera han logrado establecer la superioridad aérea para apoyar el avance de sus tropas en tierra. Las acciones de Putin han generado una gran reacción internacional de repudio principalmente, con manifestaciones en varias ciudades y logrando unificar a Estados Unidos, Europa y otros países que han anunciado una serie de sanciones, principalmente económicas, muy importantes para Rusia, que pagará un precio muy alto por la imprudencia de Putin. Entre estas sanciones destacan el sacar a Rusia del sistema SWIFT para pagos bancarios, congelar cuentas bancarias, restringir exportaciones de diversos productos, restringir las compras de energía a compañías rusas y cerrar el espacio aéreo europeo y de otros países a aviones rusos. En un escalamiento preocupante de la retórica, Putin puso en alerta de combate a sus fuerzas disuasivas, que incluye el armamento nuclear, lo que fue enérgicamente condenado por el gobierno de Estados Unidos, pero difícilmente cambiará el curso de las sanciones ya en marcha. El mundo vive momentos de gran tensión en el que las cosas pueden salirse de control, por lo que los siguientes días serán cruciales para ver cómo se resuelven las cosas. Más allá de las consecuencias geopolíticas que tendrá esta invasión, resultan previsibles algunas repercusiones económicas, aunque muchas otras son más difíciles de anticipar. Por un lado, la disrupción de la actividad económica en esta zona del mundo, sumada a los efectos que tendrán las sanciones económicas impuestas sobre Rusia, tendrán impactos sobre la economía mundial en lo general, pero se sentirán sobre todo en la economía europea. Hay que recordar que buena parte de la energía que utiliza Europa proviene del petróleo y gas ruso, y ya Alemania decidió suspender la aprobación de uno de los gasoductos que venían de por allá. Es previsible que se genere desabasto en diversas materias primas, lo que aunado a la disrupción producida por la guerra se traduciría en renovadas presiones sobre costos y sobre la inflación, lo que complicará el manejo de la política monetaria de los bancos centrales alrededor del mundo. También hay que notar que el sistema financiero estará bajo una gran presión con las sanciones a Rusia y podrían observarse movimientos muy fuertes durante la presente semana, que los bancos centrales deberán estar muy atentos para mantener bajo condiciones ordenadas. Para la política monetaria las implicaciones son más inciertas, ya que por un lado habría una mayor necesidad de contener la inflación con tasas de interés más elevadas, pero por otro lado algunos analistas esperan que la mayor debilidad en la actividad económica impida a los bancos centrales subir sus tasas de interés para no frenar la recuperación en marcha. Desde donde yo lo veo, enfrentados con la disyuntiva de frenar la inflación a costa de frenar la economía, contra tratar de impulsar a la economía a costa de una mayor inflación, los bancos centrales se inclinarán por contener la inflación y esto implica mayores tasas. Los impactos dependerán también de la evolución que tenga este conflicto, sobre todo del tiempo que dure la lucha, esperando desde luego que las cosas no se salgan de control. Pasando a los indicadores y eventos económicos de la semana, en México tuvimos, para empezar, las cifras del Producto Interno Bruto o PIB del cuarto trimestre del año, que se resume en este cuadro del INEGI. Recordemos que el PIB es la suma de todos los bienes y servicios que se producen en el país, y en el cuarto trimestre del 2021 se registró un crecimiento cero, como vemos en este cuadro.
En esta otra gráfica podemos ver la evolución del PIB trimestral desde el 2010 y cómo el dato más reciente de este cuarto trimestre alcanza niveles parecidos a los que tenía la producción en el 2016. Regresando al cuadro, se aprecia una fuerte caída de 0.6% real trimestral en la división de servicios, que representa 2/3 partes de la producción total. En esta gráfica podemos ver la fuerte afectación que representa el sector servicios de apoyo a negocios, que además de ser fuertemente golpeado por la pandemia, fue severamente diezmado por la nueva regulación para impedir la subcontratación, encontrándose al 30.9% del nivel que tenía en el cuarto trimestre del 2019. En su intento por frenar la subcontratación abusiva, esta legislación terminó dando la puntilla a muchas pequeñas empresas que legítimamente aportaban valor a los negocios y a la economía. Otros sectores que siguen lejos de la recuperación son los servicios de esparcimiento, que pueden ver aquí, todavía un 75.5% del nivel que tenían antes de la pandemia, y el sector alojamiento y preparación de alimentos, que en esta otra gráfica pueden ver todavía a un nivel de 83.6% del nivel prepandemia. Viendo el PIB total del año en esta gráfica, pueden ver que en el 2021, con todo y el rebote, la producción regresó apenas a los niveles que tenía en el 2016, lo que representa una triste noticia que debería servir para enfocar mejor muchas de las decisiones de política pública que están frenando a la economía. Junto con los datos del PIB, se publicaron las cifras del indicador global de la actividad económica, que pueden ver en este cuadro del INEGI, con un crecimiento de 0.8% real en el mes, que por cierto resultó un poco debajo del 1% que anticipaba el indicador oportuno del propio INEGI. El sector industrial mostró el mayor dinamismo al crecer 1.2% en el mes, mientras que el sector servicios creció de forma más modesta, 0.7%. La inflación, en otro tema muy importante, registró una nueva sorpresa al alza al repuntar 0.42% en la primera quincena de febrero, que fue la inflación más alta para un periodo similar desde el año 2000, aunque en esta gráfica del INEGI se tiene solo desde el 2003. En esta siguiente gráfica podemos ver que la inflación general anual rebotó un poco respecto a la quincena precedente, ubicándose todavía por arriba del 7%, de hecho en 7.22%. La inflación subyacente, que representa la parte menos volátil del índice de precios, siguió subiendo de forma acelerada, aumentando 0.43% en la quincena para alcanzar una tasa anual de 6.52%, que pueden ver en esta gráfica como la más alta desde el 2002. Al interior de la parte subyacente, tanto mercancías como servicios siguieron ascendiendo en sus tasas anuales, como vemos en esta gráfica, lo que representa una mala señal de persistencia en la inflación. Luego de los resultados de esta quincena, que pueden ver en este cuadro resumen del INEGI, es probable que veamos que comienzan las revisiones al alza en los pronósticos de inflación de los analistas del mercado, que se irán, creo yo, acercando cada vez más al 5% para el cierre del año. En la semana se publicaron también las minutas de la última decisión de política monetaria, en la que el Banco de México aumentó su tasa de referencia en 50 puntos base. En lo general, me parece que hay una lectura bastante uniforme de la situación económica global y sobre la actividad económica de México, concentrándose más bien la discusión sobre la inflación y sobre la conducción de la política monetaria. Entre los comentarios destacables encuentro los siguientes. Respecto a la situación global, algún miembro comentó que el balance de riesgos para la estabilidad financiera se encuentra deteriorado, y ojo, está hablando de la economía mundial, lo que me parece muy pertinente, ya que uno de los grandes riesgos es que se genere inestabilidad en los mercados y que algunas instituciones sufran pérdidas que generen inquietud por un posible contagio financiero parecido al que ocurrió en el 2008, sobre todo ahora con todas estas sanciones al gobierno ruso y al país. Respecto a la inflación en México, alguien comentó que hay un mayor número de genéricos del INPC cuyos precios crecieron a tasas superiores al 6%, y alguien más señaló que la inflación es marcadamente mayor para los hogares de menores ingresos, lo que es muy lamentable. Otro de los miembros, hablando de la inflación subyacente, mencionó que alcanzó un máximo histórico desde que se adoptó el esquema de objetivos de inflación, y algunos de los miembros señalaron que para la inflación subyacente la proporción de genéricos con incrementos mayores al 5% continuó aumentando, alcanzando niveles récord de 80%. En los posicionamientos respecto al manejo de la política monetaria es donde se ven diferencias más importantes, sobre todo
con uno de los miembros que seguramente es el subgobernador Esquivel, más enfocado en el riesgo de llegar a una postura restrictiva que afecte la recuperación económica que en contener la inflación. Los otros miembros mencionaron la necesidad de mantener una postura firme para evitar que la inflación persista elevada por más tiempo y se deteriore con ello la credibilidad del Banco Central. Uno de los miembros incluso señaló que la disyuntiva actual es entre mantener el ritmo actual de 50 o aumentarlo a 75 puntos base, señalando también que no se debe subestimar la astringencia monetaria necesaria, es decir, que tanto tienen que subir las tasas para anclar las expectativas y asegurar el cumplimiento del mandato de estabilidad de precios. Después de haber seguido por mucho tiempo las opiniones de los miembros de la Junta de Gobierno, creo identificar cuál es el comentario de la nueva gobernadora que me parece en lo general muy acorde con lo que requieren las circunstancias actuales, y eso me parece una buena noticia. Luego de leer las minutas me quedo con la percepción de que la próxima decisión del banco, programada para el 24 de marzo, veremos un nuevo incremento de 50 puntos base en la tasa de referencia, aunque todavía la mayoría de los analistas del mercado anticipa un aumento de 25 puntos base, pero hay muchas cosas pasando. Las cifras de la balanza comercial de enero presentaron resultados verdaderamente sorprendentes que vemos en este cuadro resumen, comenzando por el fuerte déficit de 6.286 millones de dólares en el mes, que representa el déficit mensual más abultado de la historia. Buena parte de este resultado se explica por la dramática caída de 20.5% en las exportaciones automotrices, afectadas por la ya conocida falta de componentes y posiblemente por algún otro factor específico de la industria, así como por el notable crecimiento de nuestras importaciones petroleras, que superaron por mucho a nuestras exportaciones de hidrocarburos. Cabe notar que las exportaciones manufactureras no automotrices se mantuvieron creciendo de forma vigorosa, lo que ha sido uno de los principales motores para la actividad económica, y es una buena noticia que se mantenga funcionando con fuerza. Sin embargo, el déficit comercial puede empezar a convertirse en un factor de preocupación. En Estados Unidos se publicó el reporte de ingreso y gasto personal en consumo del mes de enero, que contiene el índice de precios del gasto personal en consumo, excluyendo alimentos y energía, que es el principal indicador de inflación para la Reserva Federal y que pueden ver en esta gráfica alcanzando una tasa anual de 5.21%, el nivel más alto en 4 décadas y con una tendencia ascendente muy preocupante, sobre todo para la Reserva Federal. Luego de estos resultados, veo muy probable que el Fed comience a subir su tasa de interés de referencia este mismo mes de marzo que está por comenzar, y ya veremos si es 25 o 50 puntos base el primer incremento. Para la semana que inicia habrá que poner atención a la evolución de la guerra en Ucrania, que está escalando peligrosamente, sobre todo en la retórica. Habrá que ver cómo reaccionan los mercados financieros internacionales a las sanciones económicas que están instrumentando prácticamente todos los países del resto del mundo occidental y algunas otras naciones sobre Rusia, y que pueden generar disrupciones muy significativas que los bancos centrales y autoridades financieras tendrán que manejar con el debido cuidado. En México tendremos nuevamente mucha información relevante que pueden ver en esta lámina, y de la cual destacaría la presentación del informe trimestral de Banco de México, que tendrá la primera participación pública de la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja frente a los medios reunidos para explicar este reporte. También habrá que poner especial atención a la encuesta de expectativas de Banco de México y a los datos de inversión y consumo del mes de diciembre. En Estados Unidos tendremos el discurso del Estado de la Unión del presidente Biden, especialmente importante ante la escalada bélica en torno a la guerra en Ucrania. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, rinde su testimonio semestral ante el Congreso, lo que será un foro adecuado para seguir mandando mensajes que preparen el camino para las próximas acciones de la política monetaria. El viernes tendremos el siempre importante reporte de empleo, que permite ver cómo va el mercado laboral en este país. Para la sección Da Vinci les tengo 3 frases para reflexionar sobre el tema de la guerra. La primera, del gran escritor inglés H.G. Wells: si no terminamos con la guerra terminará con nosotros. La segunda, del célebre matemático y filósofo Bertrand Russell, que también pongo en inglés porque tiene un interesante juego de palabras: la guerra no determina quién tiene la razón, sino quién queda vivo. Y la última, del general filósofo chino Sun Tzu: en la niebla del caos también hay
oportunidad. Y me quedo con esta última frase para pensar que luego de este intento que parece será fallido de Vladimir Putin para controlar Ucrania, la comunidad internacional puede cambiar para bien, impidiendo en el futuro que líderes autócratas poderosos pasen por encima de otras personas y de otros países en su búsqueda de poder. Lograr un mayor entendimiento entre los diferentes pueblos del mundo es fundamental para ampliar la cooperación para tener una humanidad con posibilidad de un mejor futuro. Por lo pronto, tenemos por delante una semana muy complicada y en la que está en riesgo el mundo entero, y esperemos que eventualmente regrese la prudencia para terminar con estos actos de locura. Y con esto concluimos este programa número 254, que espero les haya resultado útil y de valor a todos los suscriptores. En 2 semanas más el programa se liberará a todo público, y a los que no son todavía suscriptores los invito a que se suscriban al canal para que estén enterados oportunamente, mandándome un correo a la dirección que pueden ver aquí. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.